vive en mí. Oh Espíritu de Dios, fluye en mí. Con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. Con tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti. Buenos días. Vamos a tratar en este tema de hoy, dentro de nuestro curso de Primeros Cristianos y Nueva Evangelización, partiendo de los Hechos de los Apóstoles, el tema de un Pentecostés permanente, el tema de la presencia del Espíritu Santo en la obra de evangelización, tanto de los primeros cristianos como de nosotros en nuestra misión, en nuestra tarea a la que somos llamados por el bautismo en la Iglesia. Sabemos lo que es Pentecostés, sabemos lo que es ese acontecimiento que supone pues como la puesta de largo de la Iglesia, que supone no el nacimiento de la Iglesia, porque no existe un momento fundacional de la Iglesia único en la vida de Jesucristo, sino que toda la obra de Jesucristo va siendo un nacimiento de la Iglesia. La misma historia del pueblo de Israel es una preparación del nuevo pueblo de Dios que será la Iglesia. La encarnación de Jesucristo inicia esa obra de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, al encarnarse, toma un cuerpo humano. La predicación de Jesús, la llamada a los apóstoles, van siendo pasos en ese nacimiento de la Iglesia. La institución de la Eucaristía y del sacerdocio en la última cena, la muerte del Señor en la cruz y de su costado al brotar el agua y la sangre de los sacramentos, pues es un dar a luz a la Iglesia, y la resurrección. Y el momento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, la Virgen María y las santas mujeres reunidos en el cenáculo en oración, supone, pues podríamos decir, la puesta de largo de la Iglesia, la presentación, como cuando a un futbolista se lo presenta al ser contratado por un nuevo equipo, pues es la presentación de la Iglesia, la puesta de largo, su manifestación a la sociedad, al mundo. Pentecostés, ese poner en marcha a la Iglesia. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles leemos el relato de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo sitio, y de repente sonó desde el cielo un fragor como de viento que irrumpe impetuoso, y llenó toda la casa donde residían. Y se vieron unas lenguas como de fuego que se iban repartiendo, de modo que se posó una sobre cada uno de ellos, y todos se llenaron de Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otros idiomas tal como el Espíritu les concedía expresarse. Y continúa el relato, cómo salen y todos aquellos que les oían a Pedro y a los demás apóstoles, de distintas nacionalidades, de distintas lenguas, partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de todos los lugares. Y como decía una vez un niño en una misa de niños, decía, ¿y de Torrevieja también? Bueno, pues también de Torrevieja, si había alguno, cada uno les oían hablar en nuestro idioma de las grandes obras de Dios. Ese relato, ese acontecimiento, esa efusión del Espíritu Santo está siendo el motor de la predicación de Pedro y de los demás apóstoles.
Y los que oyeron en ese día acogieron la buena noticia y se convirtieron. Por eso la obra de la Iglesia tiene que ser un Pentecostés. La Iglesia es un Pentecostés permanente, no una racionalización, escribió el entonces cardenal Ratzinger. No hay un único Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles ni en la historia de la Iglesia. El prefacio de la misa del día de Pentecostés, y ahora que estamos en Pascua, caminamos hacia esa fiesta que es la culminación de la Pascua, habla de un renovado Pentecostés. Pues ese acontecimiento se va renovando en los Hechos de los Apóstoles, en la historia de la Iglesia y también en nuestros días, también entre nosotros. Un teólogo hace años, después del Concilio Vaticano II, escribió un libro sobre el Espíritu Santo que se titulaba El Gran Desconocido. A veces el Espíritu Santo, pues como son símbolos lo que encontramos en la Biblia, pues parece como que ha quedado en un segundo plano. El Padre es más fácil imaginárselo, el Hijo, pues por la encarnación se ha hecho hombre, y el Espíritu Santo, bueno, pues se lo representa con una paloma, con las lenguas de fuego, el aceite, y ha quedado un poco como más desdibujado. Es verdad que, sobre todo, pues dentro de los grupos de adolescentes y de jóvenes, con la preparación de la confirmación, se ha subrayado mucho. Es verdad que la renovación carismática pues ha fomentado a nivel de toda la Iglesia esa presencia del Espíritu Santo y ese acudir a Él, pero tenemos que vivir esa profundidad de nuestra relación con el Espíritu Santo, ese centrarnos en Él. De un sacerdote con el que yo estuve en los primeros años de mi ministerio, pues aprendí el invocar casi continuamente al Espíritu Santo. Cuando íbamos a visitar a algún enfermo en su casa o en el hospital, subiendo en el ascensor, pues este sacerdote siempre invocaba al Espíritu Santo para que nos iluminara y fuéramos presencia de Dios, un acontecimiento de gracia en esa visita, para que con los que nos encontráramos, pues les lleváramos la alegría del Evangelio. Pues eso podríamos y deberíamos hacerlo continuamente. Y de hecho, cada vez que hacemos la señal de la cruz, invocamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas veces actuamos según planes, incluso en las parroquias y en las diócesis, un plan pastoral, un proyecto, un programa, y es todo como muy razonable, y es todo como muy desde nuestras fuerzas, y desde lo que nosotros nos planteamos, pero eso lo hace una empresa también. ¿Qué es lo propio de la Iglesia? ¿Qué es lo propio de los cristianos? ¿Qué es lo propio de la nueva evangelización y de la primera evangelización que hicieron los primeros cristianos? Dejarse mover por el Espíritu Santo. En el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles se nos relata un acontecimiento que nos puede iluminar de lo que muchas veces nos ocurre a nosotros y ocurre en nuestra Iglesia. Estando en Éfeso, el apóstol San Pablo llega y encuentra a algunos discípulos, y al hablarles de la fe, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les dijo: entonces, ¿con qué bautismo fuisteis bautizados? Ellos dijeron: con el bautismo de Juan. El bautismo de arrepentimiento, pero no el bautismo de Cristo. Ni siquiera habían oído hablar de un Espíritu Santo. ¿Y nosotros? ¿Y en nuestra Iglesia? ¿Y nuestras comunidades cristianas? ¿Han oído hablar de un Espíritu Santo? ¿Y los niños? ¿Y los jóvenes? ¿Y es alguien realmente presente que actúa? Pues tenemos que dar lugar a esa renovación en la efusión del Espíritu Santo. Jesús lo había prometido, y así aparece en los Hechos de los Apóstoles. Cuando Jesús sube al cielo, os enviaré, y se cumplirá esa promesa del Padre, del Espíritu Santo.
seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. Nosotros estamos acostumbrados en el bautismo a echar agua sobre la cabeza del niño, pero se puede hacer hoy día, claro, hace falta una pila grande, y que evidentemente sea un niño o un bebé, con un adulto no se puede, el bautismo por inmersión, sumergir, bañar en el agua bendita al que es bautizado. En el bautismo de adultos, en los primeros tiempos del cristianismo, se hacía así, por inmersión, se sumergía, era pues en un río o era en una piscina, incluso en los antiguos baptisterios de iglesias de los primeros siglos, pues son prácticamente como grandes piscinas. Ese bautismo sumergiéndose, pues significa lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. No es un poquito de Espíritu Santo que nos salpique. No, es bañarse, inundarse, llenarse totalmente del Espíritu Santo. El viento impetuoso que acabamos de leer, que entró en el cenáculo. Esas llamas de fuego que se derramaron, que se dispersaron por todos los que allí estaban. Jesús en la resurrección, cuando se aparece, ya derrama el Espíritu Santo. Como el Padre me envió, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Jesús derrama el Espíritu Santo. Recibiréis esa fuerza y seréis mis testigos. Para evangelizar hay que ser testigos. Para anunciar la buena noticia hay que ser testigos. Y para ser testigos hay que haber recibido el Espíritu Santo, fuerza de Dios que nos capacita para la misión. Dios no elige a los que están muy bien preparados y son muy listos o muy sabios o muy guapos. Dios elige, lo dice San Pablo a los Corintios, a lo débil, a lo despreciable, a lo que no cuenta, a los que no son sabios ni poderosos según lo humano. Y a esos que ha elegido les hace capaces, les da su fuerza, les da la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se da pues para enriquecer a uno y para decir, ala, yo tengo Espíritu Santo, yo qué bien, lo que valgo y lo que soy. No, el Espíritu Santo se da para cumplir una misión, la misión de la Iglesia, el anuncio del Evangelio. El relato de Pentecostés del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles nos habla de esa efusión del Espíritu Santo y de esa misión. Y esa misión dio fruto. La fiesta judía de Pentecostés era la fiesta de las cosechas. Después de haber hecho esa cosecha, hacían una fiesta en honor de Dios para dar gracias a Dios por los frutos recibidos. Nuestro Pentecostés permanente, que es la vida de la Iglesia, la acción del Espíritu Santo en el mundo por medio de la Iglesia, tiene que ser una acción de gracias por la cosecha, esa cosecha de vida eterna, en los cristianos, en los creyentes, en todos los que van recibiendo la buena noticia. El grano que cae en tierra y da fruto, y fruto abundante. Para la predicación, para la vida pública, Jesucristo recibe el Espíritu Santo en el río Jordán. Para la predicación, para la vida pública de la Iglesia, recibimos el Espíritu Santo en Pentecostés. Nuestra parroquia, nuestra comunidad cristiana, cualquier comunidad cristiana, grupo, movimiento, sin el Espíritu Santo, sin Pentecostés, sin la acción de Dios, pues será lo que dice el Papa Francisco muchas veces, una ONG, una institución que hace obras de tipo asistencial, dando comida a los necesitados, de tipo educativo, formando en valores o en asignaturas a niños y jóvenes, hace una asociación cultural que hace actividades con personas mayores, viajes y encuentros, pero eso no salva, eso no da vida eterna. El Espíritu Santo
es el que da vida. Y si no queremos ser nada más que una ONG, que serán muy buenas y tendrán mucho valor, pero se quedan en un plano humano, pues entonces no necesitamos Espíritu Santo. Ahora, si queremos ser la Iglesia de Jesucristo, la que da vida y vida eterna, entonces necesitamos el Espíritu Santo, que nos vivifique a nosotros, nuestras actividades y todo. No deberíamos empezar ninguna actividad sin decir, ven Espíritu Santo. Y la actividad será ese dar comida a los pobres, esa educación o formación de los niños o de los jóvenes o de los adultos. Será esa actividad del tipo que sea, pero será con Espíritu Santo. Y entonces dará vida. Además de dar lo humano que dé, dará lo sobrehumano, lo sobrenatural, la vida eterna. Os decía que hay más Pentecostés en la vida de la Iglesia y en la historia y en la vida de los primeros cristianos. En el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles encontramos otro Pentecostés, encontramos otro momento de efusión del Espíritu Santo. Ha salido en la lectura de la misa de estos días. Pedro y Juan han sido encarcelados, han sido llevados ante los sumos sacerdotes y después de ser liberados vuelven a la comunidad. Y junto con la comunidad se ponen a orar. Levantaron la voz hacia Dios. Señor, tú que hiciste todo, tú que por boca del profeta David pues anunciaste, tú que ungiste a Jesús, que fue crucificado, concédenos exponer tu palabra con toda libertad. Concédenos extender tu mano. Y cuando acabaron la oración, tembló el sitio en el que estaban y se llenaron todos del Espíritu Santo y exponían con libertad la palabra de Dios. Capítulo 4, otra efusión del Espíritu Santo que lo que hace es fortalecerles en las dificultades, hacerles valientes. Esa valentía de anunciar el Evangelio la tenemos que pedir al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hoy los cristianos pues somos muy blandengues, nos arrugamos, nos vencen los respetos humanos en los lugares de trabajo, entre la familia, en medio de la sociedad? Claro que van a decir, yo a veces pues critican, atacan a la Iglesia y yo me callo. Pide al Espíritu Santo valentía. Y se llenaron del Espíritu Santo y exponían la palabra de Dios con libertad. No es que la libertad se la dieran las autoridades, es que se las daba Dios en su corazón. Y libremente anunciaban y lo hacían sin miedo. Cuántas persecuciones, cuántos martirios a lo largo de la historia de la Iglesia. Y cuánta fuerza del Espíritu Santo para que esos mártires fueran testigos. La vida de los primeros cristianos en los Hechos de los Apóstoles aparece, y después de los Hechos de los Apóstoles es una vida de martirio, de persecuciones. Pensemos todas las persecuciones de los emperadores romanos durante siglos, en periodos más o menos intermitentes. Pero es que a lo largo de la historia de la Iglesia y todavía hoy hay lugares donde a hermanos nuestros, por tener la misma fe que nosotros, se los persigue, se los encarcela, se los mata. ¿Por qué son capaces de eso? Porque tienen esa valentía, esa fuerza del Espíritu Santo. Más Pentecostés. En el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo llega a los que son de fuera del pueblo de Israel. Y esto pues supone un terremoto entre la Iglesia primitiva. ¿Por qué? Pues porque ellos eran judíos y los judíos eran el pueblo elegido y cumplir las normas de Moisés era lo que les daba identidad. El que la buena noticia se abra a otros pueblos cuesta sangre, sudor y lágrimas. Les resulta muy difícil.
da lugar al primer concilio de la Iglesia, da lugar a discusión entre Pedro y Pablo, predicar a los paganos que tenían otra mentalidad. Bueno, pues San Pedro va a casa de un centurión, de Cornelio, y él no quiere ir, pero es el Espíritu Santo el que le impulsa, el que le mueve. Y cuando Pedro va y allí les habla y allí les predica, reciben el Espíritu Santo. Tiene que cambiar la mentalidad de Pedro. Tiene que cambiar la idea que él tenía. Caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en cualquier nación, aunque no sean judíos, le es agradable el que lo teme y practica la justicia. Y le predica a San Pablo, a Cornelio y a su familia de Jesucristo, que empezó en Galilea, que fue bautizado, que fue crucificado en un madero y Dios lo resucitó al tercer día. En su nombre se predica el perdón de los pecados al que cree en él. Y dice el versículo 44, todavía estaba diciendo Pedro estas palabras cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los que procedían de la circuncisión, los que eran judíos, se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo. Y entonces Pedro, ¿qué hizo? Bautizarlos. Qué curioso. Primero reciben el Espíritu Santo y luego los bautiza Pedro, en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo fuerza a Pedro a tomar esa decisión, le empuja a algo que él no veía claro. Hace falta mucha humildad, hace falta mucha sencillez para dejarse mover de esta manera por el Espíritu Santo. Nuestros planes, nuestros esquemas, nuestros planteamientos, nuestras ideas, muchas veces tienen que ser desmontados por el Espíritu Santo. ¿Estamos atentos y abiertos a esa acción del Espíritu Santo? También encontramos en los Hechos de los Apóstoles momentos en los cuales el Espíritu Santo se transmite por medio de la imposición de manos de los apóstoles. Es un gesto que aparece en la Biblia y que ha continuado en la liturgia de la Iglesia, un gesto de bendición, un gesto de transmisión de un poder, un gesto de oración a Dios. En la ordenación sacerdotal se imponen las manos, en el bautismo sobre la cabeza del que va a ser bautizado, en la confirmación también, en la confesión hay un gesto también de imposición de manos. Bueno, pues imponían las manos en Samaria cuando predica Felipe y recibían el Espíritu Santo. San Pablo en Éfeso impone las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Al mismo Saulo, San Pablo, cuando se convierte, es Ananías el que le impone las manos. Cuando Bernabé y Saulo son enviados como misioneros, como testigos, se les imponen las manos. Cristo derrama el Espíritu Santo y mueve a todos. ¿Cuántas veces aparece en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo que el Espíritu Santo es el que les mueve? Decía de Felipe, que impone las manos en Samaria, pues cuando Felipe huye de Jerusalén porque la persecución ha arreciado, y fijaros cómo eso supone algo providencial. No quieren, están en Jerusalén muy a gusto, pero lo malo, la persecución, ayuda a que la buena noticia se extienda. Bueno, pues se dice varias veces que el Espíritu Santo llevó a Felipe. Y cuando está predicándole a aquel ministro de la reina de Etiopía, a aquel eunuco, es el Espíritu Santo el que le mueve a hablarle. Y cuando, después de explicarle la Escritura y después de bautizarlo, el Espíritu Santo lo llevó a otro lugar. Y San Pablo lo dice también
en algún momento. Íbamos a entrar a esta ciudad, pero el Espíritu Santo nos lo impidió. Y el Espíritu Santo nos llevó a tal sitio. Y el Espíritu Santo nos... ¿a dónde nos lleva en nuestra vida el Espíritu Santo? ¿Qué sorpresas nos da de lugares, de momentos, de personas donde quiere hacer presente el amor de Dios por medio de nosotros? Bueno, pues creo que da mucho para pensar, para meditar, para reflexionar, sobre todo para leer en los Hechos de los Apóstoles estas efusiones del Espíritu Santo, estos Pentecostés, y para meditar cómo se produce en nosotros un renovado Pentecostés. Como preguntas, pues para que nos pueda dar lugar a la reflexión, incluso al coloquio, pues escribiendo en el foro que tenemos en la aplicación de internet, pues os invito a pensar y a reflexionar qué presencia del Espíritu Santo tengo yo en mi vida y tenemos en nuestra vida de parroquia o de comunidades cristianas. ¿Cómo podríamos mejorar esta presencia, esta invocación al Espíritu Santo, contar en todo y para todo con el Espíritu Santo? ¿Cómo estar abiertos a esas sorpresas del Espíritu Santo y a ese dejarnos conducir por el Espíritu Santo en nuestras cosas de cada día? Pues terminemos pidiéndolo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Señor Padre nuestro, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Vive en mí, oh Espíritu de Dios, fluye en mí, con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. Vive en mí, oh Espíritu de Dios, fluye en mí, con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. Con tus fuentes de agua eterna, purifícame, en tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti, Santo Espíritu, quiero que vivas en mí.